Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Es un placer darles la bienvenida a esta presentación de Alexandra Sena de la Universidad de Maryland en Baltimore County. Esta presentación forma parte de nuestra serie de conferencias organizada por el Consorcio de Humanidades Digitales Transfronterizas. Yo soy Silvia Fernández, investigadora principal de un proyecto para establecer un consorcio de humanidades digitales transfronterizas, que es una iniciativa financiada por la Fundación Mellon y que está alojada en la Escuela Interdisciplinaria y en la Facultad de Artes Liberales y de Bellas Artes de la Universidad de Texas en San Antonio. Esta iniciativa fomenta la investigación, la docencia, la colaboración digital con participación comunitaria en torno a culturas transfronterizas y de tierras fronterizas, con un enfoque especial en las tierras en la frontera entre Estados Unidos y México. Las humanidades digitales transfronterizas apoyan a académicos en todos los niveles a través de mentoría, formación, recursos digitales e intercambio de saberes, reuniendo a investigadores interdisciplinarios, docentes y socios comunitarios. Las humanidades digitales transfronterizas busca ampliar enfoques éticos y responsables para representar la frontera entre Estados Unidos y México y las historias transfronterizas en general en el registro cultural digital. Me gustaría agradecer más bien muy sinceramente a todas las personas que han apoyado este proyecto, a nuestros financiadores, a los investigadores, a todos los becarios, los ponentes y personas que contribuyen a este trabajo y a quienes nos están viendo por YouTube hoy. Muchas gracias. Le voy a pasar la palabra a Elisa, que es una de nuestras becarias de la maestría en español, y ella presentará a Alexandra. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Elisa Castro, soy estudiante aquí en UTSA en mi último semestre y es realmente un privilegio presentar a Alexandra Senatus. Ella es estudiante de doctorado en la Universidad de Maryland en Baltimore County. Actualmente trabaja como directora de programas en Maryland Humanities, donde diseña e implementa programación de humanidades públicas con énfasis en inclusión y accesibilidad. Su investigación doctoral examina los cambiantes paisajes sociales en Haití a través de una perspectiva del desperdicio de alimentos, ofreciendo nuevas perspectivas sobre las intersecciones de cultura, identidad y memoria. Como coautora del Haitian American Dream Timeline, un proyecto colaborativo de humanidades digitales, Alexandra destaca voces e historias haitianas que con demasiada frecuencia han sido excluidas de las narrativas dominantes. En su presentación, que se titula El sueño haitiano-estadounidense, construcción de contranarrativas a través de las humanidades digitales, Alexandra compartirá cómo las herramientas digitales pueden utilizarse para reclamar espacio para comunidades marginadas, tanto en la narración histórica como contemporánea. Después de su charla habrá un espacio para preguntas y respuestas, así que ahí los esperamos. Y ahora, por favor, acompáñenme en darle la bienvenida a Alexandra Senatus. Bueno, gracias a todos. Quiero agradecer a todo el equipo, a Silvia, Elisa, Lindsay. Si se me escapa alguien, pues perdón, no es mi intención. Gracias por invitarme, especialmente dado el maravilloso trabajo que están haciendo ahora mismo, Silvia, con las humanidades digitales. Siempre me alegra estar en estos espacios y también en conversación con las personas interesadas en las humanidades y al mismo tiempo en la construcción de contranarrativas mientras intentamos contar nuestras historias. Así que me alegra tener este tipo de conversación porque creo que son muy importantes, especialmente en el contexto actual. Como se mencionó, me llamo Alexandra Senatus y lo que voy a hacer hoy es ofrecerles primero una visión general de la historia de la migración haitiana a Estados Unidos. Al mismo tiempo voy a dedicar bastante tiempo a hablar sobre el proceso y a partir de ese proceso voy a entrar en el archivo del que yo fui responsable.
Al mismo tiempo compartiré algunos de los retos que encontré al navegar este archivo en particular. Luego utilizaré algunos ejemplos del Haitian American Dream Timeline para darles un contexto más profundo sobre cómo pude construir esas contranarrativas y a partir de ahí concluiré. Pero lo que quiero hoy es que esto sea más bien una conversación, porque sí, voy a compartir, pero también me interesa mucho saber cómo ustedes responden a la línea cronológica de humanidades digitales en el Haitian American Dream Timeline o si están interesados como estudiantes en construir un proyecto de humanidades digitales o incluso como profesoras y profesores si quieren ofrecer información y algunas ideas sobre cómo se ve, por ejemplo, el marco temporal para montar un archivo así, una línea de tiempo y también algunas lecciones aprendidas que incluso para mí han sido importantes al ponerlo todo junto. De todo eso podemos hablar. Así que voy a empezar y gracias también a todos por estar aquí. Siempre me emociona ver quién quiere estar en este espacio conmigo. Para comenzar, la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Entonces, la primera diapositiva que ven es de mujeres haitianas en el centro de detención Crom en 1980. Esta fotografía fue tomada en la década de los 80 en el centro de detención de Crom en Miami durante una visita. Capta a cuatro mujeres haitianas, una de pie con una sonrisa, mientras otra está sentada en el suelo aparentemente conversando con una tercera mujer. La cuarta está cubierta con una sábana blanca. El fotógrafo no registró los nombres ni sus historias personales sus historias personales siguen siendo desconocidas. Solo podemos preguntarnos por sus vidas en Haití antes de ese momento específico. A pesar de este anonimato, se han convertido en parte de la historia de la migración haitiana. Lo que sí sabemos es que estaban detenidas y con toda probabilidad fueron deportadas de vuelta a Haití. Esta foto fue tomada y capturada por Gary Monroe, quien tiene una colección de fotografías en la colección digital de la biblioteca de la Universidad de Duke. Así que él no nombró a quienes aparecen en estas imágenes, pero solo podemos imaginar. Siguiente diapositiva. Segunda, entonces Thomas John. Esta es la historia de John. Thomas John, de 49 años, dejó a su esposa y a su hijo en Haití. Y si logra comenzar una nueva vida en Estados Unidos, dijo que planea traer a su familia. Comentó que se fue de Haití debido a la agitación política en el país. En Haití hay muchos problemas, por eso muchos haitianos se van porque buscan una vida mejor, dijo. Cuando él llegó a la frontera de Estados Unidos, se dijo que solo le quedaba su pasaporte y suficiente dinero para comprar desodorante en Ciudad Acuña, que está en México, donde también hurgaba en la basura para conseguir sobras de comida. Dijo que los asaltantes en Latinoamérica exigían dinero y le robaban. Y esta historia fue compartida y escrita por Jordan y James del periódico Texas Tribune. Siguiente diapositiva. Esta es otra historia que tenemos. Dice, estoy bien, estoy en Estados Unidos. Así empezaba el mensaje en Boston. Hace mucho frío, había sido una semana vertiginosa, parece este antiguo residente de Tuchiti, un pueblo a unos 30 minutos en coche de las calles en los días previos a su salida. El lunes anterior estaba en Puerto Príncipe recogiendo su pasaporte por si lo aprobaban a través del proceso de visados para haitianos. Estaba con su primo cuando el gobierno de Estados Unidos le envió un mensaje de texto diciéndole que la autorización de viaje de Bobo había sido aprobada. Pero Bobo sabía que en Puerto Príncipe no podías compartir esta noticia. Dijo que ni siquiera podía contárselo a su primo porque quería que estuviéramos seguros. Pero finalmente Bobo se lo dijo a su primo.
Ni siquiera regresó a su casa para abrazar a su madre y despedirse. Hizo los preparativos para volar al aeropuerto internacional de Boston. Siguiente diapositiva. Entonces diría que hay una narrativa común que conecta estas tres historias. Las personas haitianas suelen huir de su país como respuesta a desastres naturales o crisis, a menudo vendiendo sus tierras o sus pertenencias para financiar el viaje. Sin embargo, esta narrativa dominante eclipsa un problema más fundamental, la desigualdad social de poder entre los migrantes del sur global y quienes provienen del norte global. Aunque este concepto de asimetrías globalizadas de poder es relevante aquí, abarcando dinámicas de raza, casta, clase, etc., este marco es esencial para entender la migración como un fenómeno moldeado por identidades intersectadas y desigualdades estructurales. En los años 1980, las mujeres haitianas representadas antes fueron interceptadas en su ruta hacia Estados Unidos. Thomas tomó un camino legal hacia América Latina, pero agotó todos sus recursos. Bobo entró a Estados Unidos a través del programa de piloto de peligro humanitario. Aunque separados por décadas y siguiendo rutas distintas, todos enfrentan estigmatización, un patrón que sigue hoy. Así, el Haitian American Dream Timeline es un proyecto colaborativo de humanidades digitales que examina la historia de la migración haitiana en Estados Unidos. Busca contextualizar las distintas olas de migración haitiana, documentar ese capítulo doloroso de la historia de Estados Unidos para personas haitianas y el público en general. Siguiendo el enfoque de Michael Roth Turio, al documentar tanto a los actores históricos como los lugares donde se produce la historia, mi presentación explora el proceso de creación de este proyecto de humanidades digitales y propone apartarnos de las metodologías de investigación tradicionales, empleando enfoques de recolección o scavenging para construir contranarrativas sobre Haití y su pueblo. Abordo las barreras de acceso a los archivos que enfrentan los investigadores haitianos y examina cómo las posicionalidades dan forma a las perspectivas sobre la ciudadanía haitiana. Al mostrar estos procesos, que a menudo son pasados por alto, mi intervención ofrece herramientas valiosas para quienes investigan Haití y su diáspora o desarrollan proyectos de humanidades digitales. Siguiente diapositiva. Los archivos son repositorios de memoria histórica que preservan experiencias mediante diversas formas de documentación. Estas colecciones contienen mucho más que simples registros, son ecosistemas de conocimiento que abarcan manuscritos, fotografías, etc. Cosas que cuentan historias. El archivo es un entorno dinámico donde las narrativas se negocian consciente o inconscientemente. Yo concibo la migración haitiana a Estados Unidos como un archivo lleno de narrativas dominantes que comunican una historia específica sobre Haití y su pueblo. Siguiente diapositiva. Uno de los elementos que vemos son los términos e ideas que emergen. Tenemos boat people, tenemos el estatus de protección temporal, tenemos just come, que significa recién llegados. También tenemos practicantes de vudú. Por ejemplo, el término Boat People surgió a partir de la importante ola de inmigrantes haitianos que arriesgaron sus vidas en travesías marítimas hacia Estados Unidos durante la década de los 80 y 90. Las personas haitianas también fueron asociadas con el estatus de protección temporal, cuando la administración Obama otorgó ese estatus tras el devastador terremoto de Haití de 2010. Esta protección continuó durante los gobiernos de Trump y Biden. Estos términos se han incorporado al vocabulario de la migración haitiana a Estados Unidos. Siguiente diapositiva.
Los archivos contemporáneos sobre Haití incluyen declaraciones, artículos o discursos que construyen discursos sobre lo haitiano. Este archivo está dominado en gran medida por comentarios que abarcan múltiples periodos históricos, como la guía emitida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en los años 80, que categorizaba a la población haitiana como grupo de alto riesgo para el VIH, lo que se conocía como los 4H: homosexuales, hemofílicos, usuarios de heroína y haitianos. Estas narrativas tienen consecuencias sociales tangibles que van más allá del discurso. A muchas personas haitianas se les prohibió donar sangre a familiares, enfrentaron discriminación laboral, sufrieron acoso generalizado y ahora algunas, por ejemplo, están planeando dejar Springfield, Ohio, o intentando salir de Estados Unidos. Este archivo también contiene representaciones visuales que comunican la marginalización sistémica y la violencia racial contra las personas haitianas y sus cuerpos. El incidente del 19 de septiembre del 2021 en Del Río, Texas, donde agentes de la patrulla fronteriza fueron fotografiados aparentemente azotando a migrantes haitianos que intentaban cruzar la frontera de Estados Unidos, ejemplifica cómo las imágenes comunican dinámicas de poder y jerarquías raciales. Aunque la investigación de la administración Biden concluyó que no hubo mala conducta intencional, las imágenes que circularon encarnan las académicas Uber y Solórzano describen como agresiones visuales sistémicas y cotidianas, que son acumulativas y se basan en raza, género, clase, sexualidad, idioma, fenotipo, acento o apellido, y funcionan para mantener a quienes están en los márgenes raciales en su lugar. Este tipo de imágenes funcionan como forma de control social, sirviendo como barrera simbólica que comunica mensajes claros de exclusión, que presenta a los migrantes haitianos como los otros y que señalan las posibles consecuencias de desafiar los límites establecidos de inmigración y raza. Siguiente diapositiva, por favor. Antes de comenzar con la parte de scavenging, también quiero hablar de este archivo actual que existe en muchos repositorios, como la colección George A. Smathers Library, que refuerzan la producción de narrativas dominantes a través del trabajo académico. Analizar estos registros de archivo, ya sea desde dentro o fuera de Haití, exige nuevas formas de pensar Haití más allá de las historias, declaraciones, imágenes o registros dominantes que se encuentran en estas colecciones. Los investigadores deben buscar otras formas de saber para producir contranarrativas, como por ejemplo en mi caso, entrevistar a sobrevivientes de naufragios o examinar repositorios digitales creados por supervivientes. Y navegar el paisaje de silencios colectivos para producir las contranarrativas. En mi trabajo tuve que navegar ese paisaje de silencio colectivo para producir las historias de las que voy a hablar. La primera es scavenging como metodología, que será mi enfoque. La metodología de investigación engloba los enfoques que emplean los académicos para investigar preguntas, generar conocimiento y difundir sus hallazgos. Para quienes estudian historias marginadas como la de Haití, los métodos tradicionales de investigación que priorizan las fuentes primarias se vuelven problemáticos cuando registros históricos están saturados de narrativas coloniales o dominantes y marcados por el borrado sistémico. Los investigadores haitianos se enfrentan a un paisaje archivístico particularmente complejo. La documentación histórica está filtrada en gran medida a través de perspectivas coloniales francesas, especialmente si hablamos de la historia haitiana antes de 1804 y también después de ese año. El acceso a archivos familiares de élite suele concederse de forma preferente a investigadores no haitianos. Muchos registros han sido destruidos en desastres naturales como el terremoto del 2010, así como la destrucción por parte de funcionarios del gobierno y de las pandillas. A través del propio Estado puede querer destruir ciertos archivos porque no quiere rendir cuentas.
Esto representa una profunda declaración sobre las dinámicas de poder y la violencia continua inherente a la producción de conocimiento colonial, para quienes, como los investigadores haitianos, buscan abandonar narrativas que reducen a Haití a categorías simplistas y que deshumanizan a la población haitiana. Emplear estrategias de investigación alternativas para localizar fragmentos de historia que siguen dispersos y esparcidos por lugares diversos, esto se vuelve esencial. El scavenging o la recolección ofrece uno de esos enfoques prometedores. En un contexto ecológico, scavenging implica detectar, obtener y consumir cadáveres animales que han muerto por causas naturales, enfermedad o accidente. Los animales carroñeros cumplen un papel esencial en el ciclo de nutrientes dentro de un ecosistema, al descomponer la biomasa muerta y devolver nutrientes valiosos al suelo. La eficiencia de este proceso depende de múltiples factores, como las condiciones ambientales, la diversidad de carroñeros y las interacciones competitivas entre especies que compiten por los mismos recursos. En el contexto de la investigación, especialmente en mi caso, al hacer investigación sobre Haití, nuestro papel esencial es similar. Así como ellos cumplen una función en el ciclo de nutrientes, nosotros tenemos que descomponer, por así decir, una gran cantidad de documentos. Tenemos que descomponer mucha investigación, muchos libros que se han escrito sobre Haití, muchas declaraciones que se han hecho sobre Haití. Pero la medida en que podemos ser eficaces en este proceso depende de ciertas condiciones, por ejemplo, conseguir acceso a determinados archivos. Creo que también depende de la posicionalidad de la persona investigadora. ¿Qué historias quiere contar sobre Haití? ¿Por qué es importante para ella? Y también muchas veces depende de los recursos de los que disponemos. En mi caso, una de las razones por las que pude hacer esta línea de tiempo fue porque recibimos financiación de la Fundación Mellon, que me permitió disponer de tiempo para llevar a cabo esta investigación, y nos tomó aproximadamente un año montar esta línea de tiempo, esta línea cronológica. Para llegar a este producto final hay distintas etapas de factores que debemos considerar. En mi caso diría que la posicionalidad de la investigadora y la financiación fueron elementos esenciales. El scavenging también ofrece, como dije, un enfoque prometedor. En un contexto urbano y económico, el scavenging se refiere a la práctica de recolectar materiales descartados en vertederos, basureros, calles u otros sitios de desecho, para recuperar objetos de valor para reutilizar, reciclar o revender. Este proceso suele implicar una clasificación manual con muy poco equipo de protección, exponiendo a quienes recogen a graves riesgos de salud, incluidas sustancias tóxicas, objetos punzantes y condiciones insalubres. Sin embargo, más allá de la función económica, esta recolección de desperdicios cumple un papel ambiental que es importante al desviar materiales de los vertederos, reducir la demanda de recursos vírgenes y contribuir a sistemas informales de reciclaje que complementan o incluso superan a las infraestructuras formales de gestión de residuos. Diría que en el contexto de la investigación lo que suele ocurrir es que tenemos que navegar por una gran cantidad de desechos narrativos sobre Haití. Tenemos que atravesar muchos estereotipos sobre Haití que han sido escritos y recopilados, especialmente cuando investigadores haitianos, em, cuando lo que queremos hacer es investigar sobre Haití. Algunas personas estarán de acuerdo con estos enfoques, pero eso es una de las cosas que pasa, y creo que debemos tener en cuenta que el proceso de scavenging implica clasificación manual, porque debemos pasar por muchísimos materiales.
Y también quedamos expuestos a peligros para la salud y en mi caso, al hacer investigación sobre el Haitian American Dream Timeline, definitivamente tuvo un impacto en mi salud mental. Una de las razones es que estaba leyendo las historias de personas migrantes haitianas y lo que tuvieron que atravesar y aún tenían casos válidos para ser admitidos en Estados Unidos y eran rechazados o devueltos a Haití. Algunos, tras ser devueltos, fueron asesinados. Esas eran las historias y son las cosas que uno tiene que leer cuando revisa materiales sobre migración haitiana. Y aún así, este tipo de investigaciones son muy importantes, aunque a menudo se descartan y no se les da valor. En mi caso, especialmente porque estaba haciendo un proyecto de humanidades digitales, en la academia para muchas investigaciones las humanidades digitales no cuenta como un proyecto de investigación válido, entre comillas, a la hora de pedir ascensos o promociones profesionales. A menudo se ve como trabajo, como un proyecto paralelo, un proyecto de amor y no como un proyecto de producción de conocimiento con valor para las comunidades a las que uno sirve. Por eso, en el contexto del scavenging, uno tiene que aceptar que quizás no será reconocido, que puede que algunas personas ni siquiera consigan una plaza permanente debido a este tipo de trabajo o de labor, porque no se reconoce. Algunas instituciones sí lo hacen, pero en términos generales así se perciben muchos proyectos de humanidades digitales. Eso es lo que también quería mencionar. Así que el scavenging en este caso, si están construyendo contra narrativas, emerge como una metáfora poderosa para la investigación académica, especialmente cuando se desafían relatos históricos dominantes. Basándome en la perspectiva de Sophie, concibo el scavenging como un enfoque que trasciende los límites académicos tradicionales y exige una reimaginación radical de la propia producción de conocimiento. Esto plantea para mí una pregunta crítica. ¿Qué principios necesitamos para reimaginar esa producción de conocimiento de manera que centre las voces y experiencias marginadas? Para el Haitian American Dream Timeline empleé el scavenging como práctica impulsada por la necesidad, por cómo se representa Haití, por la creatividad, buscar y encontrar información y por el deseo persistente de extraer valor de materiales que las narrativas dominantes han descartado u olvidado. Así como quienes recolectan materiales navegan sitios de desechos en busca de valor oculto, los investigadores haitianos debemos excavar experiencias y testimonios dispersos, transformando memorias descartadas e historias fragmentadas en profundas aportaciones históricas. También mencionaré que a veces estas experiencias traumáticas que viven las personas migrantes haitianas no se comparten, no se cuentan, se mantienen en silencio, no sabemos mucho de ellas. En ocasiones solo salen a la luz mediante interacciones, diría, casuales. Y alguien dice, sí, yo vivía en Haití y recuerdo haber visto tal masacre. De manera casual comparten información que para mí como investigadora es muy importante, aunque desde su perspectiva diría no es nada, no es importante. Pero para mí sí lo es, porque son las piezas que me permiten armar la contranarrativa que estoy tratando de construir. De este modo, el proceso de investigación en sí se convierte en un acto de reconstrucción de narrativa, que exige a los investigadores cribar e interrogar las narrativas dominantes perpetuadas no solo por instituciones coloniales, sino a veces por las propias personas académicas haitianas que han internalizado estos marcos y al mismo tiempo desentrañar los silencios mantenidos por la comunidad a la que servimos. Porque no
porque no quiere compartir, no quiere volver a revivir esas experiencias traumáticas, lo cual también entiendo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora les quiero hablar del archivo con el que trabajé. El archivo estaba en la colección George A. Smathers. George Smathers estudió Derecho en la Universidad de Florida y se le reconoce tanto por sus logros como por sus amistades de larga duración. Al graduarse de la universidad fue elegido a la Cámara de Representantes de Estados Unidos y por 2 mandatos y luego fue senador en la década de los 50. Fue presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y ganó el apodo del Senador de América Latina. Tras su jubilación donó a la universidad sus documentos de política exterior que contienen mucha información sobre Haití. En este sentido, se ha demostrado que hay algo inherentemente colonial en la conservación de registros que no puede ni debe eliminarse y que sin embargo debe ser descolonizado. Este modo de conservación de registros, aunque común en Estados Unidos, ilustra cómo existen mecanismos institucionales establecidos para mantener, estudiar y renovar la hegemonía. Mi camino para convertirme en la creadora del Haitian American Dream Timeline es un componente esencial para entender cómo mi investigación entabla diálogo con el contenido de los materiales de George A. Smathers. Yo crecí en Puerto Príncipe, Haití. Después emigré a Miami, Florida, la meca, entre comillas, de la inmigración haitiana en Estados Unidos. En el 2014 me mudé a Gainesville, Florida, para hacer la licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad de Florida. Cuando llegué a la universidad vi los cambios en el paisaje que sería mi nuevo hogar. Dejé atrás los embotellamientos de tráfico para pasar menos tiempo en el transporte hacia la escuela y para hacer recados. También observé que había menos personas de color como dueñas de negocios y caminando por la ciudad, a pesar de que el porcentaje de población negra era similar. Yo me uní al Club Creole, la Asociación de Estudios Haitianos de Estados Unidos, y llegué a ser su directora cultural. En este rol diseñé actividades de divulgación en Club Creole, como una exposición de un día en el Instituto Black de la Universidad de Florida para mostrar distintos aspectos de la cultura haitiana. Este proceso me ayudó a explorar mis ideas, tomar riesgos y cuestionar mis propios prejuicios a partir de la retroalimentación que recibía. Me permitió desarrollar una nueva curiosidad sobre Haití al investigar información que a menudo estaba compuesta por narrativas dominantes. Me apoyé en muchos recuerdos de infancia y de mi vida en Haití para construir materiales para mis eventos. Este es un enfoque que más tarde entendería como scavenging. Estas actividades culturales contribuyeron a que se me conociera como la archivista haitiana en la Universidad de Florida. Como resultado, empecé a buscar información para ser académica y solicité ingreso en la Universidad de Florida para una maestría en estudios latinoamericanos. Mi trabajo de divulgación en el campus llevó a Margarita Vargas Betancourt a buscarme para ayudarla con el Haitian American Dream Timeline. Fui contratada como creadora del proyecto con la tarea de seleccionar los objetos para digitalizar. Los materiales de George A. Smathers sobre América Latina consistían en 2 cajas y 6 carpetas de gran formato. Es importante notar el contenido de estos materiales. Por ejemplo, encontré un artículo titulado Wither Latin America, publicado el 8 de noviembre del año 55, que le fue enviado a George A. Smathers por John Keefe. El autor describía a América Latina como un continente que estaba siendo tomada por los comunistas. Según Keefe, Estados Unidos dependía cada vez más de los materiales de guerra de modo que mantener lazos con América Latina era de su interés. Esto se hace evidente en el discurso del Estado de la Unión del presidente Kennedy el 30 de enero del año 61.
En este discurso, Kennedy menciona que Estados Unidos destinaría $500 millones para coordinar programas y políticas en América Latina. Encontré 6 cartas dirigidas a George A. Smathers por sus votantes, centradas en la preocupación por el aumento de refugiados haitianos. La persona se comenta sobre política global, criticando a un general estadounidense por su deshonestidad y su renuencia a suministrar armas a los militares. Después de un saludo formal a Smathers, el remitente le pedía explícitamente al senador que hiciera todo lo posible para impedir que las personas haitianas entraran al país. En un artículo del periódico Miami Herald, el articulista manifiesta preocupación sobre la población haitiana de esa época. La mayoría del material de Smathers se centraba en la política exterior estadounidense, las quejas de sus constituyentes o sus visitas a América Latina. El ejemplo anterior pone de relieve qué recursos se consideraban significativos durante este proceso de registro. En los documentos de Smathers me llama la atención la falta de contexto sobre las circunstancias que obligaban a las personas haitianas a migrar a Estados Unidos. Por eso decidí aportar información de otras fuentes, por ejemplo, que son abundantes. Por ejemplo, las bibliotecas de la Universidad de Duke, de Miami, la Biblioteca del Congreso, la de Jimmy Carter, así como fuentes archivísticas menos tradicionales como cuadros, poemas o proverbios haitianos. A través de este proceso se hizo evidente cómo la mirada de la investigadora o de los investigadores puede influir en el desarrollo de un archivo. Aníbal Quijano sostiene que los colonizadores han apropiado históricamente el conocimiento, se han apropiado históricamente del conocimiento de los pueblos colonizados para su propia producción material. Cuando las personas colonizadas intentan acceder a ese conocimiento, suelen encontrarlo restringido o inaccesible, y cuando se concede el acceso, típicamente solo reciben porciones cuidadosamente curadas de ese conocimiento colonial. Como desarrolla Maldonado Torres, incluso cuando las personas colonizadas logran adquirir ese conocimiento, sus aportes e ideas a menudo se descartan. Yo, por ejemplo, siendo o habiendo vivido en la Florida, debería haber estado familiarizada con el archivo George A. Smathers, siendo yo misma inmigrante haitiana y académica. Sin embargo, no lo conocía. Investigadores en Haití mencionan haber tenido experiencias similares, no saber de la existencia de este archivo y en general no tener acceso a los archivos, tal como me compartieron en conversaciones. De esta manera, la búsqueda de conocimiento plantea desafíos sistémicos para los académicos racializados, que con frecuencia encuentran barreras institucionales que obstaculizan su acceso a los archivos y su investigación. En mi caso, la doctora Margarita Vargas Betancourt, que también es co-colaboradora de este proyecto, enfrentó retos similares como académica e inmigrante latina. Por esa razón, ella creó condiciones que permiten que estudiantes negros, indígenas y de color sean archivistas o accedan a archivos. Fundó un programa de prácticas para estudiantes de color que desean ser bibliotecarios. Así fue como terminamos teniendo a Ivana Moreno como especialista digital en este proyecto. En segundo lugar, ella entendió la relación entre las bibliotecas académicas y la población del estado. Florida es hogar de dos grandes grupos de inmigrantes, cubanos y haitianos. Su deseo de preservar la historia cubana la motivó a solicitar y obtener fondos para el Cuban Dream Timeline. También redactó una solicitud de subvención para el Haitian American Dream Timeline en la que yo fui seleccionada. Las acciones de la doctora Vargas Betancourt forman parte de lo que se ha llamado estrategias emergentes, que consisten en cambiar intencionalmente la manera
de manera que aumenta nuestra capacidad de encarnar el mundo justo y luminoso que anhelamos. Esta experiencia demuestra cómo el acceso a recursos y apoyos, en particular el trabajo bibliotecario y la creación de enfoques más allá de lo que se ha enseñado o establecido, puede dar forma, en este caso, a la capacidad de los investigadores haitianos para acceder a archivos sobre Haití. Los archivos también pueden ser espacios inherentemente hostiles para las personas investigadoras de color, algo que yo vi durante mi investigación diaria sobre migración haitiana. Cada día la doctora Vargas Betancourt dejaba preparados en Google mis materiales y yo los consultaba con la misma bibliotecaria responsable de recuperar esos documentos. A pesar de mi presencia constante, la bibliotecaria que gestionaba la conexión especial ignoraba mi existencia, en marcado contraste con la manera atenta en que interactuaba con las personas académicas blancas. El proceso archivístico revela así complejas dinámicas de poder, representación y acceso. Muestra que reconstruir las narrativas de Haití exige algo más que enfoques metodológicos tradicionales. Requiere tiempo, paciencia, encuentros diversos y formas alternativas de actuar. Al resaltar esas microagresiones intencionales y los obstáculos sistémicos, también pongo en evidencia las múltiples capas de dificultad que enfrentan los académicos de color cuando intentan descubrir y acceder a materiales de archivo. Entonces lo que voy a hacer es hablar del uso de scavenging para armar el Haitian American Dream Timeline. Así podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, por favor. Gracias. Analizar las narrativas sobre Haití exige nuevas formas de pensar el país más allá de las narrativas que aparecen en esta colección. Así que en mi línea de tiempo haitiano-estadounidense, lo que hice al buscar información fue entrevistar a sobrevivientes, examinar repositorios digitales creados por sobrevivientes y navegar el complejo paisaje cultural del silencio. Por ejemplo, al armar a antiguos campesinos marginados y prometerles estatus social, Duvalier cultivó una fuerza leal a su gobierno. Esas milicias privadas llegaron a ser un instrumento clave del terror del Estado. Así que dar voz a estas narrativas sobre Haití también exigía una comprensión matizada de las complejas dinámicas de poder del país. El legado de Duvalier ejemplifica esta complejidad. Incluso un querido cantante haitiano ha expresado admiración por el liderazgo de Duvalier. Su perspectiva revela divisiones ideológicas profundas en torno a ese periodo de la historia del país. Algunas personas haitianas romantizan la era de Duvalier. Recientemente, un ex senador abogó públicamente por un modelo de liderazgo fuerte al estilo de Duvalier, lo que demuestra cómo estas narrativas persisten. Estos discursos construyen una narrativa idealizada que borra la violencia del régimen y sus violaciones de derechos humanos. Entonces la pregunta es, ¿qué voces decido amplificar y a qué costo? Yo busqué amplificar las voces de quienes sufrieron bajo la opresión de ese régimen. Para muchas personas haitianas, la era Duvalier representa un tiempo de trauma marcado por tortura, injusticia social, asesinatos y migración forzada que devastó familias. Consideremos la historia de un haitiano que huyó a Estados Unidos después de que lo atacaran a él y a su familia porque se negó a entregar su bicicleta. Tras golpearlo brutalmente, el hombre logró escapar y esconderse, pero ejecutaron públicamente a su primo. Degollaron a otro y amenazaron a su hermano menor.
Para pagar los $1,500 de su pasaje a Miami, vendió la tierra de que su familia había tenido desde hacía muchos años. En el año 78 se unió a otras personas en una pequeña embarcación de vela de unos 6 metros. Su experiencia horrenda contradice silenciosamente las versiones limpias y edulcoradas del régimen de Duvalier. Tampoco se puede ignorar, por ejemplo, el viaje desde Haití hacia Estados Unidos. Más haitianos optan por una vía legal, llenando formularios y asistiendo a citas en la embajada para obtener una visa. Lamentablemente, las solicitudes denegadas o la falta de fondos suficientes impiden que la mayoría pueda seguir esa opción. Esas personas se quedan sin más remedio que pagar todos sus ahorros para abordar peligrosas embarcaciones precarias o hoy en día para cruzar las fronteras de América Latina por tierra. Si una persona logra superar todos esos obstáculos, esas historias quedan, pero al mismo tiempo muchos inmigrantes haitianos no revelan sus experiencias migratorias. Así que el scavenging exige la práctica de ver valor en los proverbios, en la música, en los comentarios o publicaciones de redes sociales. Cada pieza contiene revelaciones sobre la memoria colectiva o experiencias individuales. Las narrativas recolectadas para la línea de tiempo Haitian American Dream representa perspectivas esenciales para entender a Haití y a su gente. A través de mi proceso de investigación muestro cómo los métodos de scavenging me permitieron recoger piezas críticas como la historia que acabo de relatar, llenando vacíos culturales en la historia de la migración haitiana. La cultura del silencio, nacida del trauma del régimen de Duvalier y de las experiencias migratorias, obliga a los investigadores a examinar fuentes que suelen pasarse por alto, que incluso académicos haitianos pueden descartar. Por eso animo a los investigadores haitianos a adoptar el scavenging como enfoque metodológico. En las imágenes que están viendo ahora, por ejemplo, cuando digo que uso el scavenging, lo que hago es hablar de la relación histórica entre Estados Unidos y Haití, pero al mismo tiempo mostrar el mapa de Haití. Siguiente diapositiva, por favor. Otra cosa que hice fue que a partir de mi experiencia también quería mostrar otras vivencias donde las personas haitianas resisten y luchan. No, no somos solo víctimas, al mismo tiempo estamos peleando por nuestros derechos. Así que una de las cosas que verán en esa diapositiva que aparece en la línea de tiempo Haitian American Dream es que añadí deliberadamente, por ejemplo, la demanda que presentó el Haitian Refugee Center, donde mucha gente haitiana se organizó a través de ese centro. Al mismo tiempo muestro el activismo que también sucedía en Haití contra Duvalier y algunas canciones que surgieron en ese periodo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en general, pensando en la línea del tiempo del Haitian American Dream y también en la práctica de la investigación, diría que esta línea de tiempo examina las olas de migración haitiana desde la perspectiva de las propias personas haitianas, al mismo tiempo que ofrece a investigadores y al público en general contranarrativas que cuestionan los discursos dominantes. En este proyecto demuestro que analizar los registros de archivo dentro como fuera de Haití exige ir más allá de las interpretaciones convencionales de las historias, declaraciones, imágenes y documentos. Subrayo los complejos desafíos que enfrentan los investigadores haitianos al acceder a materiales de archivo y cómo su perspectiva influye en los resultados de su investigación. Pero al mismo tiempo muestro cómo el scavenging puede ayudarnos a recopilar contranarrativas. Diría que propongo el scavenging como un enfoque que anima a los académicos a examinar la historia de Haití más allá de la Revolución de 1804. Y con esto concluyo mi presentación.
Gracias, Alexandra, por esta rica conversación. Yo también hago un poco de trabajo de archivo comunitario, así que realmente encontré tus teorías muy relevantes para lo que yo he visto en mi proceso. En especial cuando hablabas de las entrevistas y de cómo de alguna manera te convertiste en la archivista haitiana, como que ganaste ese título para el trabajo que estabas haciendo. Me interesó mucho lo que dijiste de cómo ciertas conversaciones sacaban a la luz las narrativas que tú buscabas, pero muchas veces eran traumáticas y difíciles. Entonces me preguntaba cuál era tu proceso para decidir qué partes de esas entrevistas o testimonios incluir sin censurarlas demasiado y sin participar también de lo que llamaste la cultura del silencio. Sí, claro, una de las cosas creo en este proceso es que mientras más podía encontrar eh, esas historias, pero recuerden que muchas de esas historias pues hay muy poco. No tenemos mucha investigación sobre inmigración haitiana, especialmente sobre la era de Duvalier. Hay muchos libros que salieron sobre Duvalier. Sé que hay un libro reciente sobre el asesinato de la élite, cómo Duvalier participó en matar a la élite, pero no tenemos mucho. Así que muchas veces la forma en que aparecen esas historias es en conversaciones en internet o casuales. La gente, uno dice, estamos recordando a Duvalier, lo que pasó en ese momento. Y alguien comenta, recuerdo esto, por ejemplo, al actuar con mi papá, con mis amigos, o mi papá mismo empezaba a decir, eso fue lo que pasó, esta era la canción que escuchábamos. Entonces también implica que yo recoja esa información y a veces ir en línea para ver si hay algo que existe ahí, para poder etiquetarlo y conectarlo a la línea del tiempo. Y recuerden además que la línea del tiempo está en curso, no es estática. Esperamos seguirla ampliando, pero creo que después de terminarla no hemos hecho mucho más trabajo. Fue durante COVID y cuando terminamos estábamos agotadas y dijimos que ya está. No hemos vuelto a ella, pero cuando encontramos alguna nueva historia la valoramos e intentamos capturarla tanto como podemos. Gracias. Gracias. Tenemos otra pregunta en el chat de Cristina. Ella pregunta, ¿cuándo empezaste a cambiar tu enfoque de ciencia política a historia de migración haitiana? Y dice que tu trabajo es increíble. Muchas gracias, Cristina, y gracias a todas las personas por los comentarios tan lindos que estoy viendo en el chat. Diría que cambié mi enfoque, de hecho cambié de carrera, dejé ciencias políticas y decidí pasarme a estudios latinoamericanos por esa razón. Pero cuando estaba en ciencias políticas, toda era investigación cuantitativa, todo eran estadísticas y aunque sí me gustan las estadísticas, me gustan los números, al mismo tiempo sentía que no contaban todas las historias. El programa en el que estaba era puramente cuantitativo, por eso decidí seguir la ruta latinoamericana, porque era un programa interdisciplinario. Y siento que cuando se hace investigación, sobre todo del tipo que yo quiero hacer sobre Haití, eso exige que seas interdisciplinario. Porque tienes que tirar de muchas fuentes, de distintos campos, de historiadores, de literatura, de refranes, de muchas partes para poder dar sentido a esas historias. Por eso elegí una maestría interdisciplinaria y ahora estoy en el programa interdisciplinario en el doctorado, porque ya no me veo en una sola caja, me niego a que me pongan en una sola caja.
Tenemos una pregunta de Lara. Lara, ¿puedes preguntar? Sí, muchas gracias por la presentación. Sé que siempre nos encanta hablar del lenguaje. Llegué un poco tarde, pero perdón si lo dijiste. Pero algo que hemos estado hablando en el campo es que tenemos que investigar en varios idiomas, pero no siempre por separado, no siempre solo en español o en inglés. En tu caso es francés, criollo, haitiano, inglés, tal vez español. ¿Puedes hablar un poco del tiempo del idioma en tu trabajo? Me encanta ese concepto del scavenging. Sí, siento que no hay forma de hacer investigación en Haití sin interactuar con todos esos idiomas, porque constantemente tienes que trabajar con todos ellos. Ahora mismo estoy en Estados Unidos, así que todo está en inglés, pero al mismo tiempo mi público, la mayoría, habla criollo haitiano. Entonces implica mucha traducción en la cabeza, mucha interpretación, diría yo, porque recibo muchos materiales en criollo haitiano, pero buena parte de los trabajos académicos haitianos están en inglés o en francés. Así que tengo que hacer toda esa gimnasia mental para poder presentar la historia. Creo que inicialmente también queríamos que este proyecto fuese multilingüe, pero no teníamos suficiente financiamiento para hacerlo. En mi caso, en el contexto de la migración haitiana, elegí este formato porque pudo haber sido un artículo escrito, pero preferí hacerlo interactivo y muy fácil de recorrer para que la gente pudiera obtener al menos una visión general. Porque yo quería que mi audiencia, especialmente haitiano-estadounidense, que han llegado a Estados Unidos y tal vez no conocen la historia de la migración haitiana al país, porque muchas veces somos nuevos, no nos enseñan, no es que nos den una guía con la historia de quienes vinieron antes. Quería que la gente tuviera una herramienta con la que pudieran leer y ver y entender lo que estamos viendo ahora que pasó, y lo que pasó antes. No es nuevo, solo es otra época. Así que muchas gracias. Buena pregunta. Doctora Fernández, usted puede preguntar. Alexandra, muchas gracias por esta presentación tan rica. Mucho de lo que mencionaste resuena con el trabajo de humanidades digitales con comunidades de la frontera entre Estados Unidos y México y los retos de trabajar contra una narrativa dominante, los estereotipos que la academia nos hace creer que son la única historia que existe. Tengo dos preguntas. Una es sobre la representación de las fronteras que viste en tu trabajo. Mencionaste algunas experiencias de comunidades haitianas en la frontera entre Estados Unidos y México, pero estoy pensando también en Haití como región fronteriza con República Dominicana y en cómo te encontraste con esas representaciones. Y la segunda pregunta es sobre tu trabajo en colaboración con bibliotecarios. Si puedes ampliar un poco sobre ese apoyo. A veces el personal de biblioteca no trabaja con académicos específicamente en humanidades digitales. Hacen sus propios proyectos y se resisten a crear contranarrativas. Me gustaría escuchar un poco más sobre eso en tu trabajo. Claro, voy a responder primero la segunda pregunta y luego si puedes me recuerdas la primera parte para contestarla también. La segunda pregunta es muy buena, incluso en mi trabajo dentro de las humanidades realmente creo que nuestra tarea como académicos es desmontar las barreras y los estereotipos que existen en las humanidades. Sí, siempre abogo por las humanidades, pero al mismo tiempo reconozco y entiendo que podemos ser elitistas, podemos ser racistas, podemos ser clasistas. Hay muchos ismos que también existen dentro de nuestro campo y creo que también es nuestro trabajo desmontar esos aspectos. Así que estoy de acuerdo contigo, a veces cuando entras a esos espacios de archivo no vas a tener una bibliotecaria amable porque porque entre comillas no deberías estar ahí, pero no te ves como alguien que debería estar en ese espacio. Eso fue básicamente lo que me pasó.
Y creo que la razón por la que mi investigación de archivo fuese mejor es porque la doctora Vargas Betancourt entendía esas barreras, porque ella misma las vivió. Por eso se aseguró de que cuando yo llegara, todos los materiales que necesitaba ya estuvieran seleccionados. Ella hizo ese trabajo previo antes de que yo llegara cada día, así que cuando yo llegaba mis materiales ya estaban listos y solo tenía que revisar las cajas que me tocaban ese día. Ella usó su poder, entendió su privilegio, especialmente como bibliotecaria, y utilizó ese privilegio para permitirme entrar en ese espacio. Pero incluso estando ahí, como mencioné, la bibliotecaria que estaba en la sala, yo iba todos los días, casi no me hablaba, me daba mis cajas y ya. Nunca conversaba conmigo ni se interesaba, y sí me fijé en cómo sí interactuaba con otros académicos que llegaban y que no se veían como yo. Estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. Creo que estos son temas que en el campo bibliotecario también hay que desmontar. Otro punto que quiero mencionar es el contexto de las humanidades digitales. Quizás algunas personas estén de acuerdo y otras no. Para mí las humanidades son un proyecto colaborativo. Creo que los mejores proyectos son colaborativos. Cada una de nosotras tenía un rol. La doctora Vargas Betancourt entendía su privilegio y experiencia como bibliotecaria. Así que ella buscaba los materiales que yo necesitaba. Cuando yo decía estaba pensando en esto, no sé qué archivo, qué colección tendría esto, ella decía yo me encargo, voy a buscar esa información por ti. Y para todo lo que necesitaba, ella me ayudaba a encontrarlo y me enseñaba cómo buscarlo. Esa fue la fuerza que aportó a mi trabajo. Luego estaba Ivana Moreno. Ivana Moreno se encargó de toda la parte de codificación. Todo estaba en una hoja de cálculo de Excel, ordenando. Ella ordenó, seleccionó imágenes para poder subirlas al software del proyecto. Ella hizo todo ese trabajo. Mi trabajo era hacer la investigación, encontrar el contenido, contar la historia, y como coinvestigadora, la doctora Vargas Betancourt no intentó censurarme. La doctora Vargas Betancourt me dio total libertad para ser yo misma y para contar la historia que yo quería contar. Eso me parece que es muy importante. No todo el mundo tiene esa oportunidad de contar, de tener pues tanta libertad y de contar la historia que quiere contar. Así que hice lo que yo quería hacer, lo que yo imaginé que yo quería hacer. Y creo que estas cosas son importantes, especialmente cuando también estamos en esos espacios particulares para usar nuestro privilegio. En primer lugar, pero también para dar a las personas las herramientas que les permitan hacer el trabajo y contar las historias que quieren contar, y no tratar de ser los guardianes o intentar censurarlos. Así que fue esa una de las cosas que formó parte de mi experiencia. Y esa experiencia fue para mí muy, muy gratificante. Y perdón, ¿cuál era su primera pregunta, doctora Fernández? Sí, no te preocupes. Me preguntabas sobre la representación de la frontera que encuentras en tu investigación. Mencionaste la experiencia de los haitianos cruzando la frontera con Estados Unidos, y también me pregunto sobre la representación de la frontera entre Haití y la República Dominicana. Y si quieres, puedes ampliar un poco sobre esta parte que me pareció muy interesante. Claro, en nuestro caso diré que no nos enfocamos en Haití y en República Dominicana. Sabemos que es una posibilidad, pero no nos enfocamos en ese aspecto particular porque Haití y la República Dominicana ya tienen mucha historia y muy complicada. Creo que necesitamos un proyecto de humanidades digitales sobre
Haití y República Dominicana. Hay que hacer otro proyecto que podemos hacer porque esa es otra historia por sí sola. Muchas otras personas han trabajado en ello y así que en mi caso lo que me interesaba más era en explorar cómo las cosas han cambiado con el tiempo en la construcción de narrativas sobre los haitianos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la década de 1950, algunos haitianos emigraron a los Estados Unidos y llegaron como maestros y demás, y tenían, especialmente cuando veías la representación en las noticias, una representación muy diferente y al mismo tiempo, en ese momento Haití era visto como un destino turístico. Así que muchas veces pues se decía en los medios, viaja a Haití, etcétera. Fue en los años 80, bueno, en los años 70 diría yo, que comienzas a ver esos estereotipos, bueno, más estereotipos sobre Haití. No es que antes no existieran, pero en términos de cómo se hablaba de la gente, pero creo que en términos de fronteras, pensar en Haití y en Estados Unidos, creo que eso ha cambiado porque al principio la llegada era por bote, haitianos llegando y alcanzando Miami y desde Miami entraban al país. Y bueno, muchas veces los botes eran detenidos en el agua, así que era una de las situaciones. Y luego al mismo tiempo cambió y algunas personas empezaron a venir desde América Latina y entonces cruzaban la frontera entre Estados Unidos y México, así que son distintas maneras en las que diría que los haitianos han entrado a este país y más recientemente con las visas humanitarias. Muchos de ellos en realidad entraron, diría yo, legalmente. Mucha gente llegó en avión. Así que ha cambiado, pero diría yo que los estereotipos siguen existiendo, siguen estando muy presentes y siguen siendo los mismos de antes. Bien, tenemos otra pregunta en el chat. Mayra pregunta, ¿cuál es el próximo paso para este proyecto y para tu investigación en general? Esta es una buena pregunta. Diría que mi próximo paso para este proyecto en particular, viniendo de Miami, probablemente sea explorar otro proyecto digital en Miami. El Miami que yo conocí y en el que yo crecí ha cambiado. La ciudad de Miami se ha gentrificado y ya no es la misma, así que creo que se trata de explorar esa gentrificación en Miami como un proyecto de humanidades digitales. Creo que, creo que ese es uno, pero no va a pasar ahora porque actualmente estoy haciendo mi doctorado, donde mi tema es la gastronomía haitiana y la comida. Así que ahora solo estoy pensando en comida haitiana. Pero creo que es algo que tengo en mente para cuando regrese al sur de la Florida. Ya no es el lugar que yo solía ver. Todo ha cambiado. Los lugares a los que yo solía ir ya no están. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué representa? ¿Cómo enfrentarnos a ese cambio que ha sucedido? Y luego Robert pregunta, ¿hay planes de expandir en el futuro, como agregar materiales de archivo adicionales o incluir algún tipo de plataforma para que miembros de la comunidad puedan contribuir a este proyecto, ya sea con materiales personales u otras fuentes que conozcan? Sí, creo que el problema que tuvimos fue que el software no nos permite hacer este tipo de trabajo colaborativo. Creo que esas son las limitaciones cuando haces proyectos digitales, porque no permiten esas contribuciones y demás. No he encontrado un software en ese sentido que sea de acceso abierto y fácil de usar, em, pues para las personas, para todo el mundo, que sea económico, pero creo que es algo que me encantaría tener en términos de añadir o permitir que la gente diga, oye, esta es una historia que yo tengo, esto es algo que debe agregarse. Eso también exigiría que volviéramos al proyecto. Ahora mismo diría que en el contexto de la Universidad de Florida muchas personas de color se ha ido.
se han ido en el contexto del laboratorio mental de la doctora Vargas Betancourt. Ella es quien ha tenido que asumir muchos roles de personas que se han ido. Así que ahora ella tiene mucho trabajo y hay muchas cosas que hay que hacer. Pero sí queremos agregar más información, más porque han cambiado cosas. Ojalá podemos hacerlo en un futuro. También tenemos otra pregunta de Stan West y dice, como alguien que es a la vez un insider casado con una psiquiatra con familiares haitianos y un outsider, un reportero afroamericano que cubrió las elecciones parlamentarias haitianas del 95 para organizaciones periodísticas haitianas y estadounidenses, estoy interesado en cómo recopilar entrevistas sin retraumatizar a las fuentes haitianas. Informé desde Cité Soleil y otros lugares. Mm, creo que, creo que, bueno, diría que tiene que basarse en las personas, en la persona que entrevistas y hay que respetar a la persona. Creo que el problema que tengo es que muchas veces los haitianos no dan su consentimiento para que se les tome fotografías. No tenemos mucho consentimiento, entonces la gente solo llega, aparece, toma fotos de haitianos o los entrevista. No saben qué se hace, no saben qué se hace con las entrevistas, dónde se publican, todo eso. Creo que tener un enfoque ético con las personas a las que entrevistas, preguntarles sus nombres, preguntarles dónde exactamente se compartirá la información, que todo eso es importante. Algunas personas quieren compartir sus historias porque sienten que son importantes y que la gente debe saber, pero otras personas pueden no querer compartirlas. Así que creo que es importante respetar esas decisiones y tener esa conversación con las personas a las que entrevistas. Tengo una pregunta, Alexandra. Mi pregunta es, ¿cómo abordas romper la cultura del silencio en torno a historias marginadas mientras también proteges la dignidad y la agencia de las personas a las que representas? Esta es una buena pregunta. El problema es que cuando estás en el archivo, esos materiales ya fueron recopilados, así que no hay manera de ir y rastrear a las personas que fueron entrevistadas, las fotos que fueron tomadas. Por ejemplo, la primera foto que mostré es de 4 mujeres. No sé sus historias, no sé si consintieron que les tomaran fotos, así que esas cosas están ahí. No sé si consintieron, está ahí. Y por eso siempre doy contexto, que es algo desconocido. No sabemos qué les pasó, etcétera. Así que creo que también esta es parte, equilibrar esas voces particulares y centrar esas voces, etcétera. Mi objetivo idealmente sería tener esos consentimientos yo misma, entrevistar y hablar con personas, pero también sé que es algo muy difícil, incluso ahora. Por ejemplo, estoy por realizar mi trabajo de campo para mi investigación y sé que será muy difícil recoger las entrevistas debido a la naturaleza y el contexto en que vivimos actualmente. Creo que es algo que cuesta y creo que ahí es donde creo que el scavenging, donde cuando no puedes encontrar información, a veces puedes proporcionar información cuando tienes vacíos. Y creo que es ahí donde entra la historia, o por ejemplo entra la poesía, la ficción, que nos puede ayudar a llenar esos vacíos cuando no podemos encontrar información de una manera más convencional. Bueno, ya estamos un poco pasados del tiempo, pero si hay otras preguntas o comentarios, por favor comuníquense con Alexandra. Muchas gracias nuevamente a todos por unirse.
unirse a este evento esta noche para la primera presentación de nuestra serie de 3 charlas. Alexandra, gracias, muchísimas gracias por tu presentación tan interesante e informativa. Esta presentación será traducida al español y subida a nuestro canal de YouTube en las próximas semanas. Estará también disponible en inglés y también en español. Les invitamos a unirse la próxima semana para la siguiente charla de esta serie con la presentación del Dr. James Jekyll, que se titula Crossing Digital Borders, Digital Humanities in America. Y pueden seguirnos en @transborderdh en las redes sociales y visitar transborderdh.org para mantenerse informados y conocer más sobre nuestro trabajo y los próximos eventos. Gracias nuevamente a la Fundación Mellon. Vemos su impacto en este tipo de financiamiento, y gracias a la Universidad de Texas en San Antonio y al apoyo de nuestros colegas, becarios, todo el mundo. Que tengan una excelente noche. Esperamos con ansias nuestra próxima presentación y discusión sobre humanidades digitales transfronterizas la próxima semana. Nos vemos entonces. Gracias a todos. Nos dio mucho gusto conversar con todos ustedes. Gracias.